El gaming. Esa actividad tan hermosa que tanto disfrutamos por tanto tiempo y que nos permite vivir a muchos de nosotros las más grandes experiencias en todo tipo de mundo y lugar. Sí, ya sé, hay 1000 millones de videos explicando más o menos la historia del gaming. Pero papá, quédate tranquilo que yo te la vengo a contar de la manera criolla como te gusta a vos, a tu mamá y probablemente a tu abuela también. Los videojuegos existen desde el año 1958, cuando mi abuela tenía más o menos 10 años. Resulta que un día un físico llamado William Higginbotham, con mucho tiempo libre y que llegaba siempre sin problemas a fin de mes, se puso a boludear con una maquinita de rayos catódicos y creó el primer videojuego llamado Tennis for Two, y para los que no saben inglés, Tenis para dos. Esta máquina fue comercializada solo en algunas universidades de Estados Unidos y nada más que eso, para experimentos, pruebas y cositas por el estilo. Estuvo abierta al público en una exposición y le voló la peluca a todos los presentes, pero la máquina era ultra cara y claramente no era comprable por el público ni por otras entidades que estaban interesadas. Más adelante, por allá por el año 1972, un tipazo llamado Ralph Baer estudiaba este suceso tan interesante. Ya después de la creación de Higginbotham, se habían lanzado varios jueguitos, pero ninguno realmente se había comercializado. Y no, ¿cómo se va a comercializar si la máquina no se vendía al público? O sea, pelotudo, nene, te hace. Entonces, el amigo Ralph, también con mucho tiempo libre y llegando siempre a fin de mes, dijo: yo quiero que esto se juegue en las casas de la gente. Y eso fue lo que hizo. Agarró varias copias de los títulos que ya existían para esta máquina, como ya dije, no comercializados, y los copió más o menos para que se vean lindos y creó la primera consola llamada Brown Box, o para los compas, la Magnavox Odyssey. Esto fue una revolución, pero no una revolución como vos pensás. Fue interesante, pero la gente no se volvió tan loca por esto. Vendió unas 350.000 unidades y no era tanto. Aparte era caro, salía $100. Pero lo que sí, había sido un éxito. Y un éxito bastante rentable en sentido económico. 7 años más tarde, dos ingenieros llamados Steve Meyer y Ron Milner copiaron la idea. Dijeron: che loco, esto vende un montón. Y se pusieron manos e inversiones a la obra y sacaron la Atari VCS, o para los compas, la Atari 2600. Esto fue una locura absoluta. La consola tenía una potencia increíble, ya que sería la primer consola con un microprocesador de 8 bits. Sí, esta era la era de los 8 bits. Y así empieza la locomotora del sabor. Atari vendió como loco, pero también la cagó como loco. Atari se vendió completamente a los trends de aquella época y terminó sacando productos de mierda. Productos tan feos como el ET 2600 y otros más que habían hecho creer a los profesionales que los jueguitos eran algo momentáneo y pasajero. A esta época se la conoce como la gran crisis de los videojuegos del año 1983. Ya nadie en Occidente quería saber nada con estos juegos y básicamente se fue todo al recarajo. Pero teníamos otras empresas al otro lado del charco pacífico llamadas Namco, Taito y Nintendo, que vieron un gran potencial en este pequeño negocito de los videojuegos. Entonces, estos ponjas se pusieron a laburar en nuevos proyectos. Uno, llamado Space Invaders, hecho por Taito. Posteriormente vino Pac-Man, hecho por Namco. Y después cayó el primer Donkey Kong, que ahí sería donde veríamos a nuestro fontanero favorito, Mario. Todo esto pasó en simultáneo con toda la crisis y todo el quilombo y toda la polémica de Atari acá en Occidente. Space Invaders fue tremendo hitazo, y no en consolas, sino en máquinas arcade. Las máquinas arcade empezaron a tener una gran relevancia, como siempre, primero en Japón y después en el resto del mundo. Más adelante siguieron con los mencionados ya Pac-Man y Donkey Kong. Estos, crean o no, fue masificado no solamente por las compañías japonesas. El producto era tan pero tan bueno que llamó la atención de la Yakuza. Y los Yakuza se pusieron a piratear maquinitas a lo pavote. Y bueno, hicieron llegar el producto a todo Japón, creando así una base enorme de fanáticos y jugadores. Con el paso de los años, las maquinitas arcades siguieron su curso e incluso a día de hoy siguen bastante vivas en todo el mundo y sobre todo en Japón. Con el correr de los años, esta pequeña compañía llamada Nintendo, que ya era responsable del mencionado Donkey Kong y Mario, decidió hacer un lanzamiento enorme de una poderosísima consola llamada Famicom. Y para los más chetos, la NES. Y para los compas, el Family. Sí, un lanzamiento algo arriesgado después de lo ocurrido con Atari, pero extremadamente acertado a la vez. Nintendo sabía que si iba a tener éxito con esta máquina,
iba a monopolizar una industria entera, y lo hizo así por varios años. La consola ya venía con el Super Mario Bros. Y también fue la que vio nacer a títulos de culto como lo son el Zelda, Final Fantasy, Double Dragon, Punch Out y otros más entre ellos. Así, Nintendo gozó de años de monopolio y de tener un mercado de consolas masivo solamente para ellos. Hasta que, muy poco tiempo después, apareció Sega con una primer consola llamada la Master System. A la Master System no le fue tan bien y no logró ser ninguna competencia para Nintendo. Pero después Sega dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tener mi propia consola con juegos de azar y mujeres. Entonces, Sega trajo la potencia de las máquinas arcade, que ya eran increíbles pero no tan accesibles, a la mesa de nuestra casa. Y así es, señores, hablamos de la Mega Drive. Y para los compas, mejor conocida como el Sega. Sega fue un bombazo, pero poco tiempo después cayó la gran nene diciendo, ah, sí, gato, ¿te parás de manos? Toma. Y cayó Nintendo con una Super Nintendo en la mochila y una Game Boy en el cinturón, listo para cagarse a trompadas con Sega. Acá se armó lo que es conocida como la primer gran guerra de consolas. Las compañías se cagaban a trompadas mutuamente, lanzando productos y mascotas también. Acá nació Sonic para cagarse a trompadas con Mario, nacieron RPGs de mayor complejidad por parte de ambos bandos y también, bueno, se peleaban constantemente para ver quién la tenía más grande. Mientras estas compañías batallaban sin cuartel, transaban con empresas para implementar nuevas tecnologías a su guerra. Nintendo quiso empezar a usar CDs y asociarse con una empresa dedicada al audio llamada Sony. Por cosas de la vida, estos dos clanes japoneses de samuráis, en plena alianza, pelaron las katanas y se cagaron a trompadas y así se separaron. Pero no empezó la guerra aún. Todavía faltaba un poquito para eso. Sony se había quedado pero tan enojado que empezó a preparar su propio sistema de entretenimiento. Hasta este entonces, a Sony le chupaban un huevo y medio los jueguitos. Sony hacía música. Y esto lo hizo solo para mostrarle a Nintendo que con ellos no se jodía. Y poco tiempo después aparece Sony con esto. Sí, esta monstruosidad llamada PlayStation 1. Sony en las sombras trabajó para hacer un sistema muchísimo más potente y económico que el de Nintendo. Sony hizo un invento capaz de almacenar una monstruosidad de espacio como lo es el CD-ROM y una máquina para correr todo tipo de software de entretenimiento y también para escuchar músicas en sus ya mencionados CD-ROMs. Acá, Sega y Nintendo se apuraron para construir algo similar. Nintendo creó la Nintendo 64, la cual le fue relativamente bien por el nicho de fans que ya tenía, y Sega Saturn fue un completo desastre. Sony sacó cosas y géneros nuevos. Estamos hablando de títulos como Metal Gear Solid, Symphony of the Night, Final Fantasy VII y muchísimos más. A todo esto, en este interín de esta guerra sin cuartel, las máquinas arcade seguían, pero seguían en otra cosa. También estaban en una pelea muy intensa, y estamos hablando literalmente de la competencia de fichines de pelea como Mortal Kombat y Street Fighter, que a partir de estos dos, los juegos comenzaron a pasar por un filtro sRB para determinar las edades para jugar. También es algo muy importante remarcar, pero no nos entraría todo ese conflicto porque el video sería de 1 hora y tenemos 15 minutos. Mientras todo esto se disputaba y se peleaba y demás, de a poco ya venía pasando el tiempo y se asomaba un señor llamado John Romero, metalero, fanático de las armas, con una capacidad para la informática pocas veces vista, desarrollando el primer juego de disparos en primera persona, llamado Wolfenstein. Muy poco tiempo después, por mano de él propia y otro amigo, aparecería Doom, Quake, y esto fue una revolución de verdad. Con todos estos acontecimientos, la industria ya se empezó a masificar y las empresas, si bien siguieron compitiendo sin cuartel, ahora ya se enfocaban en sacar productos de más calidad e innovadores. Después llegó la sexta generación, me refiero a la PlayStation 2, Xbox y Dreamcast. Y con esto ya teníamos juegos de todos los colores habidos y por haber. Durante este mismo periodo, al final de los 90 y principio de los 2000, aparecería otro suceso masivo que serían los juegos MMORPGs. Los MMORPGs, o los juegos de multijugador masivos en línea, como EverQuest y World of Warcraft,
empezaron a ganar mucha popularidad. Estos juegos permitieron a jugadores de todo el mundo conectarse y jugar en mundos más grandes de los que ya se hayan visto nunca jamás. Mundos de verdad, no mundos creados proceduralmente como el Daggerfall, que ya tenía sus años acá. Poco tiempo después empezarían a aparecer otro tipo de juegos, los cuales serían los MOBAs y los multijugadores online más competitivos, más rápidos y más frenéticos. También, por otro lado, en el single player empezarían a aparecer juegos más realistas y las compañías empezarían a entregar constantemente nuevas experiencias diferentes y cada vez más potentes. De ahí en más, ya estaríamos pisando más o menos lo que es el año 2007 a 2010 y bueno, toda la historia como ustedes ya la conocen. Espero que hayan disfrutado del video y si les gustó, por favor, compártanlo, aunque eso ya no se hace. Y por favor, suscríbanse que me ayudan un montón. Si no, recuerden que los voy a cagar a trompadas. Muchas gracias por quedarse hasta el final y no duró 15 minutos. Pensé que iba a durar 15 minutos. Gracias.